En una vasta metrópolis brasileña, la vida latía a ritmos dramáticamente distintos. En el corazón financiero de la ciudad, rascacielos de vidrio y acero perforaban las nubes, monumentos impersonales al poder y la riqueza. Sus superficies espejadas reflejaban un cielo casi siempre cubierto por la contaminación, pero también el flujo incesante de autos de lujo y personas vestidas con la armadura de la ambición. Allí el tiempo se medía en transacciones millonarias, y el éxito era un espectáculo. El público, desfilando por avenidas anchas e impecablemente limpias. El aire parecía diferente, más enrarecido, cargado con el perfume caro de la prosperidad y la indiferencia calculada de un mundo que se movía demasiado rápido para mirar a los lados o hacia abajo, a las realidades que sostenían su brillo. Era un ecosistema cerrado, autosuficiente en su opulencia. A pocos kilómetros de allí, pero a un universo de distancia en todos los demás aspectos, la comunidad donde vivía Lía se aferraba a una colina, un vibrante mosaico de ladrillos a la vista y techos de zinc. En este mundo de contrastes, donde el valor de una persona a menudo se mide por lo que posee, historias como la que estás a punto de ver son más necesarias que nunca. Esta no es solo una historia, es un grito de esperanza y un recordatorio de que el genio no entiende de clases sociales. Si crees en esto, te necesito. Estamos en una misión para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores, 1000 almas que creen en el poder de la superación. Tu suscripción es más que un clic. Es un voto de apoyo. Suscríbete ahora, activa la campanita y dime en los comentarios desde qué ciudad o país te unes a esta familia. Hagamos que esta historia llegue al mundo entero. En este escenario de contrastes vivía Lía, una niña de 12 años que habitaba un mundo propio, delgada, de movimientos precisos y una mirada que parecía atravesar las cosas para ver sus mecanismos internos. Rara vez buscaba el contacto visual. Lía encontraba consuelo y lógica en el interior de aparatos rotos, en el enredo de cables y en la danza silenciosa de los engranajes. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella estaba en su pequeña habitación, con una concentración casi sagrada, desmontando una vieja licuadora o una radio que nadie más creía que tuviera arreglo. Para Lía, cada componente tenía un lenguaje, una función clara y un propósito definido. Era un universo predecible y honesto, muy diferente del complejo y a menudo ilógico mundo de las interacciones humanas, que se esforzaba por descifrar, pero rara vez comprendía en su totalidad. La mente de Lía funcionaba como un complejo diagrama de circuitos. Autista, ella percibía el mundo no como una narrativa fluida, sino como una colección de patrones, sistemas y secuencias lógicas. Sonidos, colores y texturas podían ser abrumadores en su intensidad, pero el zumbido de un motor o el clic de una pieza encajando eran para ella una sinfonía de orden y claridad. Su comunicación era directa, literal, desprovista de los subtextos y los matices sociales que parecían tan naturales para los demás. Muchas veces su silencio era confundido con desinterés y su honestidad brutal, con falta de educación. Pero detrás de esa quietud había una mente que operaba a una velocidad y profundidad que pocos podrían siquiera imaginar. Una inteligencia extraordinaria que veía soluciones donde otros solo veían problemas insolubles. Su don era una herencia silenciosa, una conexión profunda con la mecánica y la electrónica que desafiaba cualquier explicación formal. Lía no necesitaba manuales, sentía el fallo en una máquina. Solo con tocar la carcasa de un aparato o escuchar la disonancia sutil en su funcionamiento, lograba diagnosticar el problema con una precisión aterradora. Era una intuición técnica, una habilidad para ver el flujo de energía, la resistencia de un componente, la fatiga de un material. No solo reparaba, mejoraba,
optimizaba, encontrando caminos más eficientes para que las piezas trabajaran en armonía. Para Lía, las máquinas no eran objetos inanimados, eran sistemas con una lógica pura que, cuando se rompía, solo necesitaba ser comprendida para ser restaurada. Y ella las comprendía como nadie. El epicentro de su universo era una vieja caja de herramientas de metal pesado y con los bordes gastados por el uso. Perteneció a su padre, un talentoso mecánico que se fue demasiado pronto, dejando atrás poco más que el olor a grasa impregnado en su ropa vieja y esa caja, que para Lía era un relicario sagrado. Cada destornillador, cada alicate llevaba la memoria de sus manos, de su paciencia al enseñarle los secretos de los motores. Él fue el único que pareció entender el lenguaje de su mente, que vio su fascinación no como una rareza, sino como un don. La caja no solo contenía herramientas, contenía su legado, su validación y la única conexión tangible que aún tenía con el alma, que primero le mostró la belleza oculta en la complejidad de una máquina. En la comunidad, Lía era una figura de curiosidad y extrañeza. Los otros niños la consideraban rara, un enigma que no sabían resolver y por eso preferían ignorar. Los adultos la veían con una mezcla de lástima y desconfianza, susurrando sobre su silencio y su mirada perdida. Vive en su propio mundo, decían algunos. Otros la subestimaban, viendo solo a una niña frágil y desconectada de la realidad. Apenas sabían que la realidad de Lía era simplemente más profunda, más detallada e infinitamente más compleja que la de ellos. Ella sentía el peso de ser diferente, la frustración de no poder conectar de la manera que esperaban, pero encontraba su refugio y su valor en la certeza de su propio conocimiento, un santuario interno al que nadie podía acceder o juzgar. Su única defensora y puente con el mundo exterior era su madre, doña Celia, una mujer de fuerza inquebrantable y un corazón tan grande como su disposición para el trabajo. Celia luchaba diariamente para mantener el hogar y proteger a su hija del prejuicio. No entendía completamente los laberintos de la mente de Lía, la lógica detrás de su pasión por la chatarra o su aversión a un simple abrazo inesperado, pero entendía lo esencial, el amor. Celia defendía el espacio de Lía con uñas y dientes, celebraba sus pequeñas victorias y era el puerto seguro donde la niña podía simplemente ser quien era, sin necesidad de máscaras o traducciones. Su amor era el escudo que hacía que el mundo exterior fuera un poco menos aterrador para Lía. La frágil paz de sus vidas se vio sacudida una tarde gris. Lía estaba en su habitación, intentando descifrar el circuito de un celular antiguo, cuando la voz de su madre, alterada por la tensión, atravesó la delgada pared. Celia estaba al teléfono, y cada palabra estaba cargada de una desesperación contenida. Hablaba bajo, pero la urgencia en su tono era como una alarma. Hablaba de alquileres atrasados, de intereses acumulados y finalmente la frase que heló el estómago de Lía: orden de desalojo final. La conversación era un zumbido incomprensible de dolor adulto, hasta que un número se destacó con una claridad terrible, resonando en la mente analítica de la niña y fijándose como el centro de un nuevo y terrible problema por resolver. 50.000 reales. El número flotó en el aire, pesado y amenazante. Para los hombres, en los rascacielos del centro, podría ser el valor de un reloj, la entrada para un auto nuevo, una cantidad trivial. Pero para Celia y Lía, era una muralla infranqueable, la suma de todos sus miedos, la sentencia que amenazaba con arrancar la única raíz que tenían en el mundo. Lía escuchó el suspiro derrotado de su madre al colgar el teléfono, seguido de un silencio que dolía más que cualquier grito. En ese momento, el problema dejó de ser abstracto. 50.000 reales no eran solo dinero, era la llave para la seguridad de su madre, la permanencia de su hogar, la preservación de su pequeño universo. Era la variable que debía
ser solucionada a toda costa. Dentro de la mente de Lía, la angustia de su madre se tradujo en una ecuación. La desesperación emocional que paralizaba a Celia se convirtió, para la niña, en un objetivo claro, un problema con parámetros definidos y una solución que debía ser encontrada. La emoción era el por qué, la lógica sería el cómo. No lloró. En cambio, su cerebro comenzó a trabajar a alta velocidad, procesando posibilidades, calculando riesgos, buscando patrones en su vasto conocimiento sobre sistemas. El mundo exterior podía ser caótico e impredecible, pero un problema, por más grande que fuera, era algo que podía desmontarse en partes más pequeñas, analizarse y, finalmente, resolverse. La amenaza del desalojo se transformó en un desafío de ingeniería a una escala que nunca había enfrentado. Con una calma que contrastaba con la tormenta que se formaba en su casa, Lía se levantó. Sus movimientos eran deliberados, cada paso con un propósito. Fue a su armario y tomó su mochila, raída. Luego se arrodilló ante la caja de herramientas de su padre, abriéndola con el cuidado de un sacerdote abriendo un altar. No lo tomó todo. Con la precisión de un cirujano seleccionando sus instrumentos, eligió las piezas esenciales. Un multímetro que ella misma había modificado, un pequeño soldador portátil, algunos alicates de precisión y un juego de destornilladores especiales. Cada herramienta era una extensión de sus manos y de su mente. Era un ritual solemne, la preparación de un soldado para una batalla silenciosa, donde el enemigo era la falta de esperanza. Ella no necesitaba la comprensión de los demás. Solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Cada tornillo que apretaba, cada cable que soldaba, era una palabra en un lenguaje que solo ella hablaba con fluidez. En ese silencio encontraba su fuerza, su voz, la lucha de ella por demostrar su valor en un mundo que la juzgaba por su apariencia. Es un recordatorio de que el verdadero genio, a menudo, florece en la sombra, esperando solo una única oportunidad para brillar. Con la mochila a la espalda, Lía caminó hacia la puerta. Miró a su madre, que estaba sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, perdida en su propio dolor. Lía no dijo a dónde iba. Las palabras no eran necesarias y solo podrían causar más preocupación. En cambio, dio un paso hacia afuera, hacia las calles de su comunidad, y luego hacia las anchas avenidas que la llevarían en dirección al corazón de vidrio y acero de la ciudad. Era una figura pequeña y decidida contra la inmensidad de la metrópoli, una David en busca de un Goliat financiero. No tenía un plan concreto, solo un objetivo, y la fe inquebrantable en sus propias habilidades. Armada con las herramientas de su padre y la genialidad de su mente, Lía marchó hacia lo imposible. La transición del mundo de Lía al de Arthur fue abrupta, marcada por el agudo sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto y el silencio repentino de un motor que valía más que toda una manzana de su comunidad. En plena avenida Faria Lima, un Ferrari rojo, modelo SF-90 Stradale, se detuvo como una estatua de metal reluciente en medio del flujo de tráfico. El auto, una obra maestra de la ingeniería italiana, era la personificación de la velocidad y el poder, pero allí, inmovilizado, parecía vulnerable, una anomalía en el escenario de movimiento perpetuo que lo rodeaba. Bocinas impacientes comenzaron a sonar, creando una cacofonía de frustración que resonaba en los vidrios espejados de los edificios, pero el superdeportivo permanecía tercamente inerte, un depredador magnífico y súbitamente abatido en su propia selva. Del vehículo emergió un hombre que parecía tan caro y bien acabado como el auto que conducía. El señor Arthur, de unos 50 años, vestía un traje de lino que costaba el alquiler de un año de la casa de Lía.
Su rostro estaba rojo, una máscara de furia e incredulidad. Cerró la puerta con fuerza e inmediatamente sacó un smartphone de última generación, gesticulando con impaciencia mientras hablaba. Su voz era alta, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin cuestionamientos. Para él, aquello no era un mero problema mecánico, era una afrenta personal, un fallo inaceptable en un universo que él pagaba caro para mantener perfectamente funcional y bajo su control absoluto. La humillación de estar parado, expuesto, era intolerable. Al teléfono, la voz del otro lado, probablemente de algún gerente, de concesionario entrenado para tratar con clientes de su calibre, era un murmullo apaciguador e ineficaz. Arthur despotricaba sobre la complejidad del problema, un apagón electrónico total que había silenciado el motor instantáneamente. La respuesta que recibió solo aumentó su ira. El diagnóstico remoto era imposible, el sistema era demasiado blindado, y el coche necesitaría ser remolcado por un equipo especializado para un análisis que, en el mejor de los casos, llevaría días. ¡Días!, gritó, atrayendo las miradas curiosas de los peatones. La idea de que su premio de la ingeniería fuera arrastrado por una grúa como un trozo de metal común era el colmo de la impotencia, una sensación con la que Arthur no sabía lidiar. Fue en ese momento que llegó Leah. No fue atraída por el brillo del coche ni por el drama del hombre rico. Lo que la atrajo como un imán fue el sonido que el motor del Ferrari hizo un microsegundo antes de morir. No fue un ruido de rotura, de metal partiéndose. Fue un clic electrónico, un corte de energía limpio y absoluto, seguido de un silbido agudo y decreciente de capacitores descargándose. Para cualquier otra persona, sería solo el ruido de un coche averiándose. Para Leah, fue una firma, una frase clara en un lenguaje que ella dominaba. Se detuvo a una distancia segura, ignorando el caos del tráfico y al hombre que gritaba al teléfono, y sus ojos se centraron por completo en la máquina roja. Se acercó lentamente, sus pequeños pasos casi imperceptibles en la vastedad de la acera. Su cabeza se inclinaba ligeramente, como un pájaro escuchando un sonido bajo tierra. No veía el estatus, el lujo o el precio. Veía un sistema complejo en estado de fallo. Veía la belleza de las líneas aerodinámicas, pero su mente ya estaba bajo la carrocería de fibra de carbono, trazando los caminos de los circuitos, imaginando el flujo de electrones interrumpido. Para Leah, el Ferrari no era un símbolo de riqueza, sino un rompecabezas fascinante, y la curiosidad en su mente era una fuerza mucho más poderosa que cualquier intimidación que el escenario pudiera imponer. Arthur, todavía al teléfono, la notó por el rabillo del ojo, pero la descartó como una niña de la calle más curiosa. Cuando finalmente colgó, resoplando de rabia, Leah ya estaba al lado del coche. No lo miró a los ojos. Su enfoque permaneció fijo en el lateral del vehículo, cerca de la rueda trasera. Luego, con su voz baja y sin inflexión, habló, no a él, sino a la situación. «Sé lo que es», dijo, las palabras simples y directas. «Lo arreglo por 50.000». La frase quedó suspendida en el aire por un instante, tan absurda, tan fuera de lugar, que Arthur necesitó un segundo para procesar si había oído correctamente. Se giró, mirando a la figura delgada a su lado, y la incredulidad en su rostro se transformó en una risa corta, seca y llena de escarnio. La risa fue la primera barrera, el arma que siempre usaba para menospreciar lo que no entendía o no valoraba. «¿50.000?» repitió, el desprecio evidente en su voz. «¿Acaso sabes cuánto cuesta el tapacubos de este coche, niña?» La barrió con la mirada, de arriba abajo, registrando la ropa sencilla, la mochila gastada, el polvo en los zapatos. En su mundo de juicios rápidos basados en apariencias, ella no registraba. Era invisible,
una pieza insignificante en el tablero de la ciudad. Vete a pedir limosna a otro lado. Estoy ocupado con un problema de verdad, dijo, dándole la espalda, terminando la conversación que para él nunca debería haber comenzado. Pero Lia no se movió. El rechazo y la burla eran reacciones que ya conocía. Eran datos predecibles que no alteraban la ecuación principal. Esperó un momento y con la misma calma señaló con un dedo delgado un pequeño panel casi imperceptible en el lateral del coche. «El módulo de control de iones de la batería», dijo, su voz manteniendo el mismo tono factual. «Monitorea la descarga de cada celda». Se sobrecalentó y activó el protocolo de seguridad. Apagó todo. Nadie en el concesionario va a encontrar esto con un escáner. Van a querer cambiar la batería entera. La precisión del diagnóstico, la terminología técnica, el detalle específico, todo aquello era tan inesperado que golpeó a Arthur como una pequeña descarga eléctrica. Se giró de nuevo, esta vez más despacio. La burla en su rostro dio paso a una expresión de confusión. ¿Cómo podía esa niña, que parecía haber salido de la nada, saber algo tan específico? Sus expertos al teléfono habían hablado de un fallo electrónico genérico. Ella, en cambio, le había dado nombre, apellido y causa al problema. Una minúscula semilla de duda fue plantada en su mente arrogante. ¿Podría ser un golpe de suerte? ¿Una coincidencia extraña? ¿O había algo más en esa figura silenciosa que su prejuicio le impedía ver? El caos del tráfico continuaba, y la perspectiva de esperar horas por una grúa lo irritaba profundamente. Desesperado, impaciente y ahora extrañamente curioso, Arthur se encontró en una encrucijada. Su lógica le decía que la ignorara, que esperara a los profesionales a los que pagaba fortunas. Pero algo en la confianza inquebrantable de esa niña lo intrigaba. Quizás fue el aburrimiento, o quizás un capricho perverso de querer exponer su farsa y divertirse un poco con la situación. ¿Estás diciendo que puedes arreglar el coche más complejo del mundo, aquí y ahora, con lo que sea que tengas en esa mochila tuya?, preguntó, el tono todavía cargado de sarcasmo, pero con una nueva nota de cuestionamiento por debajo. Quería verla intentar y fracasar. Quería confirmar su visión del mundo. Lia simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible. Sus ojos todavía no se encontraban con los de él, pero su postura era de una certeza absoluta. Para ella no era una cuestión de arrogancia, sino de hecho. El sistema estaba roto. Ella sabía cómo arreglarlo. La identidad del dueño, el valor del coche, el escenario, todo eso era ruido de fondo, irrelevante. Lo único que importaba era el problema y su solución. La simplicidad de su confianza era, en cierto modo, más poderosa que toda la demostración de poder y rabia de Arthur. Él la estudió por un largo momento más, el conflicto interno visible en su rostro. Luego, con un suspiro de quien se entrega al absurdo, cedió. «De acuerdo», dijo Arthur, abriendo los brazos en un gesto de rendición teatral. «Vamos a jugar. Tienes 10 minutos. Si consigues que este motor arranque, los 50.000 son tuyos. Si no lo consigues, desapareces de aquí y no vuelves a dirigirme la palabra». Era una apuesta que estaba seguro de que ganaría, una forma de deshacerse de ella y al mismo tiempo satisfacer esa curiosidad incómoda. Se apoyó en el coche, cruzó los brazos y adoptó la postura de un emperador romano a punto de presenciar un espectáculo en el Coliseo, esperando el inevitable fracaso. No se dio cuenta, pero en ese momento el juego de poder ya había cambiado. Con el permiso reacio, Lia actuó, se quitó la mochila de los hombros y la colocó en el suelo con cuidado. Al abrirla, reveló no un montón de objetos, sino un interior organizado, donde cada herramienta tenía su lugar. Eran piezas antiguas, los mangos de madera gastados, el metal manchado por el tiempo, pero impecablemente limpias y afiladas.
contrastaban violentamente con la tecnología de punta del Ferrari, pareciendo artefactos de otra era. Arthur casi se rió de nuevo al ver ese arsenal rudimentario, pero algo en la manera reverente en que Leah manejaba sus herramientas lo hizo dudar. Había una intimidad allí, una conexión entre la artesana y sus instrumentos que él, un hombre que solo consumía el producto final, no podía comprender. No fue directamente al motor. En cambio, hizo algo que dejó a Arthur completamente perplejo. Leah se acercó al capó, colocó la palma de su mano derecha suavemente sobre la pintura roja y cerró los ojos. Por un instante permaneció perfectamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo muy lejano. El ruido de la avenida, las bocinas, el ajetreo de la ciudad, todo pareció desaparecer para ella. Era un momento de comunión silenciosa entre la niña y la máquina. Arthur frunció el ceño, sin entender si eso era parte del espectáculo o algún tipo de ritual extraño. Para Leah, sin embargo, era la parte más crucial del diagnóstico. Sentir la vibración residual, la firma energética dejada por el fallo en el sistema. Después de unos segundos, abrió los ojos. Su expresión no cambió, pero había una nueva certeza en sus movimientos. Con una agilidad sorprendente, localizó el cierre de emergencia del capó y lo abrió. El corazón del Ferrari, un motor V8 biturbo híbrido, quedó expuesto. Era una visión intimidante, un laberinto de fibra de carbono, cables blindados y componentes electrónicos que harían sudar frío a la mayoría de los mecánicos experimentados. Arthur, que apenas sabía dónde estaba el depósito de agua del limpiaparabrisas, miraba aquello como si fuera el panel de control de una nave espacial. Esperaba ver vacilación, un momento de duda en el rostro de Leah, pero no lo hubo. No dudó. Con la precisión de un cirujano, su mano se sumergió en el complejo enredo, esquivando cables de alta tensión y conductos de refrigeración, como si conociera ese diseño de memoria. No necesitó buscar. Fue directa al punto, quitando una pequeña tapa protectora que Arthur ni siquiera sabía que existía. Sus dedos, finos y ágiles, trabajaron con una velocidad y seguridad en que eran hipnotizantes. Desconectó un conector, tomó el multímetro modificado de su mochila y comenzó a hacer mediciones, sus ojos fijos en los números que danzaban en la pequeña pantalla digital. Arthur se inclinó hacia adelante, olvidándose de su pose escéptica, completamente absorto por lo que estaba viendo. La burla en su rostro había desaparecido por completo. Fue reemplazada por una máscara de puro asombro. Estaba presenciando algo que su mente lógica y materialista no podía procesar. Una niña, con herramientas que parecían salidas de un anticuario, estaba navegando por la ingeniería más avanzada del planeta con la facilidad de quien se ata un zapato. Cada acción suya era económica y deliberada. No había movimientos desperdiciados. No había un segundo de duda. Era la actuación de una virtuosa, una maestra en su oficio. La arrogancia de Arthur comenzó a desintegrarse, trozo por trozo, dando paso a un sentimiento nuevo e incómodo: admiración. Él, que construyó un imperio basado en la evaluación precisa de personas y oportunidades, se dio cuenta de que había cometido un error de juicio colosal. Su prejuicio lo había cegado a lo que estaba justo frente a él. Vio a una niña de la calle, pero estaba mirando a un genio. La disonancia cognitiva era tan fuerte que se quedó en silencio, incapaz de formular un pensamiento coherente. Ese momento en la acera estaba rompiendo paradigmas que le llevó toda una vida construir. El valor no estaba en el traje, en el coche o en la cuenta bancaria. Estaba en esa concentración absoluta, en ese talento bruto e inexplicable que se desarrollaba ante sus ojos. Cada palabra de duda que él había proferido parecía resonar en su mente, llenándolo de vergüenza. La subestimó, la humilló, y aún así, ella continuó, impulsada por una fuerza que él no comprendía.
Esa fuerza interior, esa resiliencia silenciosa, es lo que transforma lo imposible en realidad. Es una lección que todos aprendemos en algún momento. Si historias de superación, como la de Lía, también te inspiran y te dan fuerza, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que nos recuerdan el poder que existe dentro de cada uno de nosotros, esperando la oportunidad de ser revelado, de mostrar al mundo de lo que es capaz de conquistar. Mientras Arthur se perdía en sus pensamientos, Lía continuaba su trabajo minucioso. Usó una pequeña pinza para sacar un componente minúsculo, no más grande que una uña. Lo examinó por un segundo y un asentimiento casi imperceptible confirmó su sospecha. El problema estaba allí, en esa pequeña pieza de silicio y plástico. Era un defecto de fábrica, un fallo de diseño tan sutil que probablemente pasaría desapercibido para cualquier diagnóstico estándar. El concesionario tardaría semanas en encontrarlo, si es que lo encontraba. Cambiarían piezas caras y complejas, una por una, en un costoso ensayo y error, hasta quizás llegar a la solución. Lía, con sus viejas herramientas y su sensibilidad única, lo encontró en minutos. El escepticismo de Arthur ya no existía. Ahora era un espectador fascinado. Comenzó a entender que no estaba presenciando una reparación mecánica, sino una forma de arte. La manera en que se movían las manos de Lía, la sinergia entre ella y sus herramientas, la profunda comprensión del sistema frente a ella, todo aquello trascendía la técnica. Era un talento puro, una genialidad instintiva que no se aprende en ninguna universidad prestigiosa o curso de capacitación caro. Era algo innato, una anomalía brillante en el mundo predecible de Arthur. Se sintió disminuido, no por la situación, sino por la magnitud del talento que estaba presenciando y que casi descartó por puro prejuicio. Observó el rostro concentrado de la niña. No había una gota de sudor en su frente. Sus labios estaban ligeramente separados en concentración, y sus ojos, antes distantes, ahora brillaban con una intensidad feroz. Estaba en su elemento, completamente inmersa en un diálogo silencioso con la máquina. En ese momento, no era una niña frágil de una comunidad pobre. Era una gigante, una maestra en su dominio, y él, el poderoso empresario, era solo un lego, un espectador privilegiado de un acto de pura genialidad. El rugido distante de los otros coches y las bocinas impacientes parecían haberse convertido en el sonido de aplausos lejanos para su actuación. Lía entonces tomó su pequeño soldador portátil, alimentado por una batería que ella misma diseñó. Con mano firme, realizó un procedimiento delicado en el pequeño componente que había retirado. Arthur, que entendía un poco de electrónica de sus tiempos de universidad, reconoció lo que estaba haciendo. Un bypass, un puente improvisado en una pista quemada del circuito. Era una solución elegante, ingeniosa y completamente heterodoxa. Algo que ningún ingeniero de Ferrari, atado a protocolos y manuales, se atrevería a intentar. Era la marca de un verdadero innovador, la capacidad de crear soluciones de la nada, usando los recursos disponibles. El olor a soldadura caliente flotó en el aire, un aroma industrial que parecía extrañamente fuera de lugar en esa avenida de perfumes importados. Para Arthur, sin embargo, ese olor se convirtió en el perfume de la humildad. Observó, en silencio absoluto, mientras Lía terminaba la reparación, soplaba suavemente para enfriar la soldadura y con la misma precisión volvía a colocar el pequeño componente en su lugar. Reconectó el cable, cerró la tapa protectora y con un clic satisfactorio todo estaba de vuelta como si nada hubiera pasado. El proceso completo no tomó más de los 10 minutos que él le había dado como un desafío imposible. Se alejó del motor, tomó un paño limpio de su mochila y limpió una pequeña marca de dedo que había dejado en la pintura roja.
Era un gesto de respeto por la máquina, un toque final que demostraba su profesionalismo. Después, se giró hacia Arthur. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de él, solo por un segundo. No había triunfo en su mirada, ni un «te lo dije». Solo había la calma y la neutralidad de alguien que había completado una tarea. Había resuelto el problema. Su parte en la ecuación estaba terminada. El siguiente movimiento dependía de él. Leah guardó sus herramientas, cada una en su debido lugar, y cerró su mochila. No dijo nada. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Había demostrado su punto, no con argumentos, sino con acción. Ahora esperaba. El capó del motor todavía estaba abierto, una boca silenciosa esperando rugir de nuevo a la vida. Toda la avenida parecía haber contenido la respiración, esperando el resultado de esa improbable interacción entre dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. La tensión era palpable, un campo de fuerza invisible entre la niña, el hombre y la máquina. Arthur sintió el peso de su mirada, aunque ella ya no lo estuviera mirando. Se sentía expuesto, juzgado no por la niña, sino por su propia conciencia. La arrogancia que lo definía había sido arrancada de él, dejándolo vulnerable. Miró el interior de su coche, el volante de cuero, la llave en el contacto. Dudó por un momento, un último vestigio de incredulidad luchando contra la evidencia abrumadora. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si todo aquello era solo una elaborada puesta en escena? Pero en el fondo ya lo sabía. Sintió el cambio en el aire. Sintió la certeza que emanaba de esa pequeña figura a su lado. Con un movimiento casi robótico, se dirigió a la puerta del conductor, la abrió y se sentó en el asiento de cuero. Sus manos, que firmaban contratos millonarios sin temblar, estaban ligeramente inestables. Puso la llave en el contacto, pero antes de girarla, miró a Leah una última vez a través del parabrisas. Estaba parada en la acera, una figura solitaria y estoica, su misión cumplida. En ese momento, Arthur entendió que el resultado de esa apuesta iba mucho más allá de arreglar un coche. Se trataba de arreglar algo que estaba roto dentro de él. Con el aliento contenido, Arthur giró la llave en el contacto. El panel de instrumentos se iluminó por una fracción de segundo, las luces parpadeando en un saludo electrónico, y luego nada. El silencio que siguió fue más pesado y decepcionante que antes. El motor ni siquiera dio señales de vida. Fue un anticlímax aplastante, un destello de vindicación, feo y no deseado. Pasó por el rostro de Arthur, el orden natural del mundo. Donde las niñas de la calle no arreglan Ferraris en la acera, parecía haber sido restaurado. Soltó un suspiro, una mezcla de frustración con el coche y una extraña, casi paternal, decepción por Leah. Se giró hacia ella, preparando un discurso consolador, para decirle que lo había intentado, pero que el mundo real era más complicado. Sin embargo, la expresión en el rostro de Leah lo detuvo. No había derrota allí, ni decepción. En cambio, sus ojos estaban entrecerrados en una concentración aún más profunda. El fracaso no la paralizó, solo le proporcionó nuevos datos. Procesó el resultado instantáneamente, su mente recorriendo diagramas eléctricos que solo ella podía ver. El bypass que había creado era funcional, de eso estaba segura. Por lo tanto, el fallo no estaba en la conexión, sino en el destino mismo. La corriente eléctrica llegaba, pero encontraba una pared. Con una claridad desoladora, lo entendió. El microchip, dijo, la voz tan baja que Arthur apenas pudo oírla. No está solo en modo de seguridad. Se quemó. El circuito interno está roto. La nueva información lo cambió todo. Un protocolo de seguridad era un problema de software, una barrera lógica que podía ser eludida. Un chip quemado, sin embargo, era un fallo de hardware, un daño físico terminal. Era como intentar abrir una puerta con la llave correcta, solo para descubrir que toda la cerradura se había derretido y solidificado.
Leah le explicó esto a Arthur en términos simples y directos, sin adornos. El componente que había identificado e intentado reanimar estaba muerto. Era un callejón sin salida. La solución que había implementado era genial, pero inútil si se aplicaba a un cadáver electrónico. La tarea, que ya era difícil, ahora parecía genuinamente imposible. Ahora, tratándola menos como a una niña y más como a una consultora técnica, Arthur tomó el teléfono de nuevo. Con una calma sorprendente, llamó a su contacto en el concesionario y repitió, palabra por palabra, el diagnóstico de Leah sobre el microchip quemado en el módulo de control de iones. Hubo una pausa en la línea, seguida de un murmullo de acuerdo reacio del experto. Sí, eso tenía sentido. Sí, explicaría el apagón total. Y sí, confirmaba el peor escenario posible. La pieza era un componente específico, fabricado bajo pedido para ese modelo, y no había existencias en el país. Necesitaría ser importado de Italia. El plazo de entrega, con suerte y mucha burocracia, sería de 3 a 4 semanas. Al oír esto, Arthur colgó el teléfono lentamente. Miró a Leah, y por primera vez no había rastro de arrogancia en su mirada. Solo estaba el peso de una realidad ineludible. «Tenías razón», dijo la voz ronca, «pero no hay nada que hacer. Tardará semanas en llegar la pieza». Para él, eso era un gran inconveniente, un dolor de cabeza logístico que arruinaría su agenda. Pero al mirar el rostro de la niña, vio algo romperse. Vio la esperanza, que había brillado tan intensamente en sus ojos concentrados, vacilar y casi apagarse. Para ella, semanas era una sentencia, era la pérdida de su casa, el fin del camino para su familia. El mundo de Leah pareció encogerse, el ruido de la avenida convirtiéndose en un zumbido lejano. 50.000 reales, la orden de desalojo, el rostro cansado de su madre. Todo aquello vino de golpe, una ola de pánico frío que amenazó con ahogar su mente lógica. La desesperación era una emoción que rara vez permitía, ya que era ilógica e improductiva, pero ahora se infiltraba por los bordes de su compostura. Sus hombros cayeron ligeramente, la única señal visible de su angustia. Había estado tan cerca. Se había enfrentado al hombre arrogante, había descifrado el enigma de la máquina, pero había fallado por un minúsculo cuadrado de silicio, una pieza que no podía crear de la nada. Pero entonces algo cambió. En medio de la marea de desesperación, la mente de Leah hizo lo que siempre hacía. Buscó patrones, soluciones alternativas, recursos no utilizados. La derrota no era una opción aceptable cuando lo que estaba en juego era la seguridad de su madre. Su mirada, antes baja, se alzó y comenzó a barrer el entorno, no en busca de ayuda, sino de un componente. Sus ojos pasaron por las tiendas de lujo, por los otros coches, y luego volvieron al propio Ferrari, sumergiéndose en su opulento interior. Y fue allí donde lo vio. En el centro del tablero, integrado con perfección, estaba el sistema multimedia de última generación, una pantalla grande y brillante, una tableta de alto rendimiento. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Cada obstáculo era solo una nueva variable en la ecuación de su vida y se negaba a ser definida por ellos. En ese momento, con el destino de su familia en sus manos, no vio una tableta de lujo. Vio una placa de circuito, un procesador, una solución. La vacilación desapareció, reemplazada por una claridad feroz. Si el mundo no le daba la pieza que necesitaba, ella la tomaría. Ese acto de audacia no se trataba de arreglar un coche, se trataba de reescribir su propio destino con las herramientas que tenía a mano. Leah señaló la pantalla. «Tu tableta», dijo, con la voz firme de nuevo. «El procesador gráfico. Su arquitectura es compatible con el módulo de la batería. Puedo adaptarlo».
Arthur miró del dedo de la niña a su sistema de entretenimiento de miles de dólares. La sugerencia era tan radical, tan profana, que su primera reacción fue reírse de la locura. Canibalizar una parte perfectamente funcional de su coche para arreglar otra. Desmontar el tablero allí mismo, en la acera. Era una locura. Ningún mecánico en el mundo siquiera contemplaría tal herejía. Sería como realizar una cirugía cardíaca usando un hueso de la costilla como herramienta. Sin embargo, la risa no llegó. Volvió a mirar a Leah. La intensidad en sus ojos era abrumadora. No era la petición de una niña, sino la propuesta de una ingeniera desesperada y brillante. No estaba sugiriendo una posibilidad, estaba afirmando un hecho. Sabía que podía funcionar. Arthur se encontró ante la elección más extraña de su vida: confiar en sus expertos, en sus protocolos, en su dinero, que le decían que esperara semanas, o confiar en esa niña enigmática, en su genialidad salvaje, y permitirle realizar una microcirugía en su bien más preciado, con herramientas de anticuario, a plena luz del día. La decisión que tomó en ese instante no se basó en la lógica ni en los negocios. Fue un puro e irracional salto de fe. Vio la determinación en los ojos de Leah, vio la tenue línea que ella recorría entre la esperanza y la desesperación, y supo que no podía ser el responsable de empujarla al lado equivocado. No entendía cómo, pero le creía. Con un movimiento lento, asintió con la cabeza. Un único asentimiento. Permiso concedido. En ese momento, dejó de ser solo el dueño del coche y se convirtió en su cómplice, su mecenas, el primer inversor en su milagro inminente. Leah no perdió un segundo. El asentimiento fue la luz verde que su mente necesitaba. Tomó una herramienta de su mochila que parecía una espátula de dentista y, con una delicadeza increíble, comenzó a soltar el marco del tablero. No hubo ni un solo rasguño, ni un solo crujido de plástico roto. Las piezas de lujo parecían rendirse a su toque, desmontándose como si quisieran ayudar. Arthur observaba, con el corazón en la boca, cada movimiento. Había visto a equipos de expertos rayar su tablero al instalar un simple sistema de sonido. Leah lo estaba desmontando con la precisión de un relojero suizo. En pocos minutos tuvo acceso a la placa de circuito del sistema multimedia. Sus dedos danzaron sobre los componentes, identificando el procesador que necesitaba. El aire se volvió más denso. La avenida pareció silenciar. Con su soldador portátil en una mano y un desoldador en la otra, realizó la extracción. Era una operación de una delicadeza extrema, un calor excesivo por una fracción de segundo y el chip quedaría inutilizado. Pero sus manos eran firmes, su pulso inquebrantable. Liberó el procesador de su prisión de silicio como si lo hubiera hecho toda la vida. Ahora venía la parte más imposible. Necesitaba hacer que el chip de una tableta, diseñado para procesar gráficos y reproducir música, asumiera la función de un módulo de control de batería de un coche híbrido de alto rendimiento. Era una tarea de reprogramación y adaptación física que debería llevar a un equipo de ingenieros semanas en un laboratorio. Leah lo hizo en la acera, usando su multímetro modificado para enviar pequeños pulsos eléctricos, engañando al chip y su soldador para crear nuevas conexiones, transformándolo en un bypass inteligente y funcional para el módulo dañado de la batería. Arthur observaba, pero ya no entendía nada de lo que veía. Era como ver a un mago realizar un truco inexplicable. El escepticismo, la ira, la arrogancia, todo había sido borrado de él, reemplazado por un sentimiento de asombro casi religioso. Ya no estaba en una concurrida avenida de São Paulo. Estaba en su propio coliseo particular, presenciando una hazaña que desafiaba todas las leyes de la lógica y la probabilidad. Estaba presenciando el nacimiento de una leyenda en la acera sucia de una metrópoli indiferente. Sabía, con absoluta certeza, que nunca olvidaría ese día a esa niña. Terminó.
El trabajo estaba hecho. Con la misma calma y precisión, reconectó los cables, encajó la placa de nuevo en su lugar y montó el tablero. Quedó perfecto, sin una sola señal de que hubiera sido violado. Luego se levantó, se limpió las manos en un paño y miró a Arthur. El silencio se prolongó por un largo momento, cargado con el peso de todo lo que había sucedido. Entonces, con su voz baja, pero ahora resonando con el poder de un trueno, dijo las dos palabras que sellarían su destino y el de él. Puede arrancar. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La frase era la misma de antes, pero el contexto era completamente diferente. Ya no era una apuesta, sino un veredicto. Caminó de regreso al coche, sus pasos pesados sobre el asfalto. Cada fibra de su ser estaba tensa. Se sentó, sus manos aferrando el volante con fuerza. Miró a través del parabrisas a Leah, que lo observaba con una calma sobrenatural. Respiró hondo. Un hombre cuya visión del mundo estaba a punto de ser confirmada o destrozada para siempre. Con el corazón martilleando contra sus costillas, giró la llave. Por un instante, el único sonido fue el clic de la llave, y entonces el universo explotó en un rugido. El motor V8 del Ferrari no solo arrancó, despertó con una furia y una vitalidad que Arthur nunca antes había oído. No era el sonido de un coche reparado, sino el de un coche renacido. Había una nueva profundidad en su voz, una estabilidad perfecta, una potencia que vibraba a través del asfalto y parecía hacer temblar el aire mismo. El sonido gutural y magnífico cortó la cacofonía de bocinas de la avenida, silenciando todo a su alrededor. Los peatones se detuvieron, otros conductores miraron con asombro. Aquel no era el sonido de un motor ahogado volviendo a la vida, era el sonido de la victoria pura e incuestionable, una sinfonía de ingeniería orquestada por una niña de 12 años en la acera. Arthur permaneció inmóvil en el asiento del conductor, sus manos todavía aferradas al volante. Estaba en shock, no por el ruido, sino por su perfección. Dio un ligero toque al acelerador y el motor respondió instantáneamente, con una suavidad y una fuerza que eran, si cabe, mejores que cuando el coche era nuevo. El panel de instrumentos brillaba con todas las luces verdes, todos los sistemas operando en armonía. La tableta en su tablero, ahora el cerebro improvisado del módulo de batería, funcionaba perfectamente. Lo imposible no solo había sucedido, había superado todas las expectativas. El silencio dentro de la cabina solo era llenado por el sublime rugido del motor y el latido desacompasado del corazón de Arthur, un hombre que acababa de presenciar un milagro. Lentamente apagó el coche, y el silencio que regresó pareció aún más profundo. Salió del vehículo, sus movimientos rígidos como los de un hombre mucho mayor. Caminó hacia la parte delantera del coche y miró a Leah, que permanecía en el mismo lugar, observándolo con su calma enigmática. La arrogancia había sido completamente purgada del rostro de Arthur. En su lugar había una expresión de asombro, de reverencia y, sobre todo, de una profunda y abrumadora vergüenza por su comportamiento anterior. Ya no veía a una niña de la calle. Veía una fuerza de la naturaleza, un talento tan puro y abrumador que lo hacía sentirse pequeño e insignificante, a pesar de toda su riqueza y poder acumulados. Sin decir una palabra, sacó de nuevo su smartphone. Con los dedos todavía temblorosos, accedió a su aplicación bancaria. Pidió el número de cuenta de doña Celia y Leah recitó los dígitos de memoria con la misma precisión con la que diagnosticó el fallo del coche. Arthur tecleó la cantidad acordada, 50.000 set reales. Su pulgar se detuvo sobre el botón de confirmar. Miró el rostro de la niña, la dignidad silenciosa en su postura, y supo que esa cantidad era un insulto. No era un pago por un servicio, era el precio de la salvación de una familia. Con un movimiento decidido, borró la coma y añadió un cero más. 50.000 se convirtieron en 500.000.
Solo entonces confirmó la transferencia. Pero el dinero era la parte más fácil, la más impersonal. El verdadero pago que debía era otro. Arthur guardó el celular, dio un paso adelante y por primera vez en su vida se sintió nervioso al hablar con alguien a quien consideraba inferior. «Yo», comenzó, con la voz quebrada, «pido disculpas. Lo que dije, la forma en que te traté, no hay excusa. Fui arrogante, ciego y estúpido. Tienes un don que ni siquiera puedo empezar a comprender. No solo arreglaste mi coche, me diste una lección que ningún dinero en el mundo puede comprar. Por favor, perdóname». La sinceridad en su voz era innegable, la confesión de un hombre quebrado y reconstruido en una sola tarde. Leah lo observó, procesando sus palabras. No sonrió ni ofreció un consuelo fácil. Simplemente asintió lentamente, un único gesto que comunicaba aceptación y cierre. La victoria para ella no estaba en el dinero ni en la disculpa, sino en la validación de su propio valor. Aquel día aprendió que su mente, que tantas veces la había aislado, era también su mayor fortaleza, una herramienta capaz de moldear la realidad y resolver problemas que paralizaban al mundo de los normales. Una nueva confianza comenzó a florecer en su pecho, silenciosa y fuerte. Se había enfrentado al dragón del prejuicio y la duda y había salido victoriosa, no con fuego, sino con lógica, calma y un soldador. A cientos de callejones de distancia, el celular de doña Celia sonó con la notificación de la transferencia. Miró la pantalla, esperando ver algún cobro o aviso, pero lo que vio la dejó sin aliento. El número con todos esos ceros parecía un error, una broma cruel. Parpadeó, reinició el dispositivo, pero el saldo estaba allí, real y transformador. Las lágrimas que llegaron no eran de desesperación, sino de un alivio tan profundo que la hizo sollozar. Y bajo el alivio, una ola de inmenso orgullo por su hija silenciosa y brillante. No sabía cómo, pero sabía quién. Leah, su Leah, había movido de alguna manera una montaña por ella. Aquel encuentro en la avenida no solo cambió la vida de Leah, redefinió por completo la de Arthur. Se dio cuenta de la futilidad de su búsqueda de más riqueza y estatus. En esa niña vio un potencial desperdiciado por el sistema del que él tanto se beneficiaba. Semanas después, vendió su colección de arte moderno y creó la Fundación Leah, una institución dedicada a encontrar, nutrir y financiar a jóvenes prodigios de comunidades desfavorecidas, especialmente a aquellos en el espectro autista. Se convirtió en el mentor y mecenas de Leah, asegurándose de que tuviera acceso a la mejor educación y las mejores herramientas, no para cambiarla, sino para permitir que ella cambiara el mundo. Encontró un nuevo propósito: ser el cazador de genios olvidados. Lo que Leah realmente conquistó aquel día no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. No necesitó cambiar quién era para encajar en el mundo. Usó quién era para forzar al mundo a adaptarse a ella. Su viaje nos enseña que el prejuicio es solo una barrera construida por la ignorancia, y que el verdadero valor de una persona no reside en su apariencia o su origen, sino en la profundidad de su carácter y la singularidad de sus talentos. Su historia es un recordatorio para mirar más allá de las superficies y buscar lo extraordinario en los lugares más inesperados. La imagen final de aquel día no fue la del Ferrari partiendo a toda velocidad, sino la de Arthur ofreciéndole a Leah llevarla a casa. El hombre rico y la niña de la comunidad, juntos en el coche de lujo, cruzando la ciudad que los separaba, pero unidos por un momento de milagro en la acera. La conversación entre ellos era escasa, pero un nuevo tipo de respeto y comprensión llenaba el silencio. Aquella no era la resolución de una historia, sino el comienzo de muchas otras. Si este relato tocó tu corazón y te hizo creer en el poder de la superación, suscríbete al canal. Historias como la de Leah merecen ser contadas,
pues no solo nos inspiran, sino que también nos transforman.